Muy bienvenido a este programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en la bella ciudad de Prescott Valley, Arizona. Me llamo Ricardo Vera y soy el pastor del Ministerio Hispano de esta iglesia y ofrecemos este mensaje, es un mensaje de esperanza con el fin de que usted sea edificado. Creemos que tiene poder en sí para traer salvación y esperanza a toda persona que por supuesto lo busca. Le invitamos a escuchar el mensaje en español con nosotros todos los domingos en vivo a las 11 de la mañana, porque ahí se presenta la traducción, y todos los sábados donde se presenta el mensaje completamente en español a las 7 p.m. Eso es todos los domingos. En este día vamos a presentar la lectura Primera de Timoteo, el capítulo 5, y dando principio con el versículo 1 hasta el versículo 10. Esta es una porción muy interesante, pero mire, antes de eso quiero decirle que usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestro sitio web, quadcity.church, o llamarnos al 928-800-0171, ¿verdad? Ese es nuestro teléfono, es 928-800-0171. Muy bien, la lectura bíblica, el mensaje lleva por nombre cómo tratar a las viudas y a los ancianos y a los jóvenes. Estos son temas que muchas veces no tratamos porque son difíciles de interpretar. Pero como estamos llevando a cabo una serie de estudios sobre la ascensión y la caída de la iglesia de Éfesos, creo que es prudente que veamos también esto. Mire, a Timoteo se le ha encargado que enseñe estas cosas. Dice Pablo que te encargo, con aquella voz de mando, le dice, te encargo. Y la razón por qué le está encargando esto con voz de mando es que están entrando maestros falsos. Cuando entran maestros falsos a una congregación, vienen con enseñanzas falsas. Cuando maestros falsos llegan con enseñanzas falsas, es solamente un asunto del tiempo cuando la iglesia comienza a decaer. Lamentablemente, después de un asunto de tiempo, la iglesia en Éfesos descuidó y comenzó a conocer una decaída. Así como muchas iglesias de nuestro tiempo que han empezado muy bien, pero porque se descuidan y dejan entrar maestros falsos con falsas doctrinas, las iglesias comienzan a decaer. Usted quizás haya escuchado el refrán que dice, donde hay luz hay mosquitos. Cada vez que vemos que hay movimiento de Dios, también hay movimiento de Satanás. Solo que tenemos que cuidar y orar, no sea que también caigamos en esa tentación. Primera Timoteo, el capítulo 5, lee de esta manera, empezando con el verso 1. Dice, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre, primeramente. Dice, trata a los jóvenes como a tus hermanos, a las ancianas como a tus madres, a las jóvenes como hermanas, pero dice, con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Y ahorita vemos aquí las clasificaciones, ¿verdad? Dice, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos, fíjese la palabra, aprendan primero a poner en práctica su religión o lo que dice que creen, ¿verdad? Cumpliendo sus obligaciones con su propia familia primero y correspondan así a sus padres y a sus abuelos. En otras palabras, que cuiden de ellos, así como los padres y los abuelos cuidaron de ellos. Entendíamos que hay acepciones, ¿verdad? Luego lo tratamos. Porque dice, esto agrada a Dios. Cuando uno aprende a cuidar de los suyos, esto agrada a Dios. Ahora, el verso 5, la viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios. No tiene hijos, no tiene nietos quizás,
ha sido desamparada, se pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Como no tiene nada más, ella ve hacia arriba y espera en Dios. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Entrégales estas cosas para que sean intachables. Una vez más, Pablo le dice, encárgales estas cosas para que sean intachables. Diles esto para que vivan vidas irreprensibles, en otras palabras. El que no provee para los suyos, dice Pablo, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, oiga esto, y es peor que un incrédulo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente, oiga, en la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 70 años. Oye, nos ayuda a comprender, porque no toda viuda es carga de la iglesia. Oiga bien, y no toda viuda debe depender de la iglesia, ¿ok? Ahora, en la lista de la iglesia, de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 70 años y haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, haya sido responsable, en otras palabras, que haya practicado hospitalidad, que sepa practicar gentileza, en otras palabras. Dice, y que sepa lavar los pies de los creyentes, en otras palabras, que sepa tratar a los que le visitan, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Dios bendiga su palabra, que es potente. Ahora, siempre la palabra de Dios nunca vuelve vacía. ¿Y por qué será que el apóstol San Pablo ve la necesidad de tratar esto? ¿Sabía usted que Pablo pasó bastante tiempo tratando con el trato de las viudas? Usó una gran porción de este libro explicando cómo tratarlas. Creo que un 17% del libro se dedicó para tratar sobre el cuidado de las viudas. Creo que alguien dijo por ahí 417 palabras encargando a Timoteo en cómo tratar las viudas. Entonces, profundicemos más en este texto, en la porción de la Biblia. Primeramente, no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Pablo comienza diciéndole a Timoteo que cuando se trata de confrontar necesidades, debes tomar en cuenta que la iglesia debe tratar más de restaurar y no destruir, ¿ok? Debe buscar la manera de ser compasiva. No se trata de criticar, golpear, ser áspero, sino de tratar a la gente con compasión. Recuerda que tu hermano, tu hermana, no es tu enemigo o tu enemiga. El único enemigo que tenemos es Satanás. Solo que si podemos ayudar a un hermano a ser restaurado es mejor. En este caso, a un anciano, a una anciana, a una mujer, a una jovencita o a un joven. Para Pablo y para nosotros, la edad y el sexo, ya sea hombre, mujer, joven, anciano, por supuesto, debemos tomar todo eso en cuenta. Con quién estamos tratando, con quién estamos hablando. Y tenemos que recordar que somos la casa de Dios. ¿Somos qué? La casa de Dios. Una familia, no solo personas individuales. Cada persona que ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador, compone la familia de Dios o la casa de Dios. Entonces, cuando necesitas hablar con una persona mayor de edad, no te acerques a él con un espíritu de crítica, lo haces
como un hijo hablando a un padre. Tú debes buscar la manera de honrar a esa persona. Debes hablar la verdad con ternura. No busques aplastarlo, al contrario, buscas la manera de elevarlo, ¿verdad? A los hombres más jóvenes, Pablo dice, busca tratarlo como tu hermano. Eso significa que no lo ignores, ¿verdad? No lo trates con desprecio. Al contrario, busca la manera de alentarlo. Corrígelo, pero con amor, con el fin de restaurarlo. A las mujeres mayores, como tu madre, ¿verdad? Es decir, con dignidad, con paciencia, con un tono que transmite cuidado y ternura. A las mujeres más jóvenes se les trata como hermanas, con absoluta pureza. No se trata solo de evitar el pecado, lo cual es algo que debemos evitar, pero se trata también de personas completas, no solo como roles o riesgos, ¿verdad? Queremos crear una comunidad en la que las mujeres sean vistas como personas especiales. Ellas son partes del reino y no deben sentirse en peligros, ¿verdad? La pureza aquí no es solo personal, debe ser una comunidad de seguridad. La mujer debe sentirse que en la iglesia ella está segura, debe sentirse segura, ¿verdad? Allí debe sentirse como que puede florecer y llegar a ser la persona que Dios intentó, ¿verdad? Cuando se trata de relaciones entre hombres y mujeres, la iglesia debe ser el lugar más segura, ¿verdad? Un lugar espiritual, un lugar de estabilidad emocional y físicamente estable para que la mujer pueda estar bien. Bien se ha dicho, no se puede construir una comunidad santa con hábitos mundanos. ¿Sí escuchó lo que dije? Estamos hablando de la casa de Dios. No se puede construir una comunidad santa con hábitos mundanos. Las familias sanas que honran a Dios, no hablamos de los otros, nos hablamos unos a otros, pero lo hacemos con amor, porque queremos verlos crecer. Voy a repetir, las familias sanas que honran a Dios, no hablamos de los otros, hablamos unos a otros y lo hacemos con amor, porque queremos verlos crecer. Entonces, tenemos esto en mente. Nos mantenemos arraigados en la palabra de Dios, porque queremos esa formación espiritual entre nosotros y sabemos que crecemos mejor juntos, ¿verdad? Así que Pablo le encarga a Timoteo, nosotros seguimos enseñando la verdad. No nos vamos a desviar con los vientos culturales. No importa qué esté siendo aquella persona o aquella iglesia o la cultura recién, no nos conviene seguir la recién moda. Hacemos lo que la Biblia dice y semana tras semana la Iglesia Cristiana Quad City enseña la bendita, potente palabra de Dios. Nos dejamos llevar por la Biblia y no por lo que la gente dice. Enseñamos el diseño de Dios para la familia, lo que Dios ordena, su estructura, y buscamos sabiduría de lo alto. Ahora, es importante dar forma a cómo nos relacionamos cuando vemos la Biblia, porque Dios habla esto en claro. Y elegimos vivir como una familia, no como individuos. Eso significa que seguimos creando espacio donde generación tras generación, ya sea las personas mayores o las personas menores, pueden sentirse bienvenidas y aceptadas y nos apoyamos los unos a los otros, ¿verdad? Y nos rendimos el uno al otro cuando las cosas se ponen difíciles. Nos apoyamos y luchamos juntos porque vale la pena. Pablo ahora nos llama la atención a la iglesia como ese centro de cuidado. Dice el verso 3, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas, las que realmente lo necesitan, dice Pablo. Pablo nos ayuda
para que podamos definir de manera clara quién es realmente una viuda necesitada. Pero antes de llegar al quién y al cómo, permítame darnos el por qué, ¿ok? Ahora, cuando leemos 1 Timoteo, algo que nos llama la atención es que Pablo le da bastante atención a esto. Como dijimos antes, 415 palabras tratando sobre el cuidado de las viudas. ¿Por qué? Porque el amor y el cuidado por la viuda es algo que expresa el corazón de Dios. Vemos a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que es algo que está en el corazón de Dios. Lo vemos vez tras vez. Ahora, la palabra del Señor es muy clara. Cuando cuidas a Dios, cuando cuidas de la viuda, es parte de adorar a Dios. Es parte de lo que Dios ordena. En el libro de los Hechos, el capítulo 7, se llamaron 7 hombres para que cuidaran de la iglesia porque había necesidad de las viudas, había entre las viudas. Y dice la Escritura que estos hombres fueron llamados hombres ancianos para que la iglesia no fuera dañada. En Santiago 1:27 la palabra lee de esta manera: la religión que Dios nuestro Padre acepta como pura e inmaculada es esta. Oiga, cuidar de los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse de ser contaminado por el mundo. Cuidar de los huérfanos y las viudas en su aflicción. Ahí está el corazón de Dios. Ahora, cuidar de ellas refleja, como hemos dicho, el corazón de Dios. Y es una de las cosas que hace la iglesia que sea diferente del mundo. Cuidamos de las viudas necesitadas. Pero la compasión necesita claridad, ¿verdad? Siempre necesitamos claridad. Para que la iglesia tenga dirección y para que marche bien, necesitamos claridad. No todas las cosas, no todas las necesidades son para que la iglesia las asuma a solas. Y Pablo aquí nos da dirección. El versículo 3. Primera Timoteo capítulo 5, verso 3. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Y luego el verso 4. Preste atención. Todos los nietos, todos los hijos, presten atención aquí. Pero si una viuda tiene hijos, si una viuda tiene nietos, que estos aprendan primero a poner en práctica su religión, a poner en práctica lo que dicen que creen, cumpliendo sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. ¿Sabes tú lo que agrada a Dios? Lo que agrada a Dios es que tú cuides de la viuda en tu familia, del viudo en tu familia. ¿Por qué? Porque esa persona necesita de ti. Es más, cuando tú le necesitaste, esa persona estuvo allí por ti. Ahora, hay viudas necesitadas, pero Pablo deja claro que no todas las viudas caen bajo el cuidado colectivo de la iglesia. Si una viuda tiene hijos o nietos, su cuidado no es la carga de la iglesia, es de ellos. El hijo, la hija, los nietos, las nietas, todavía necesitan tomar cuidado de ella. Esa responsabilidad recae en los individuos, en ustedes. Si tu mamá o tu abuela se queda viuda, cuida de ella en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia te la encarga a ti. Pero fíjense en lo que dice Pablo. Deben aprender a poner en práctica lo que ustedes dicen que creen. En otras palabras, médico, tómate tu propia medicina. Eso significa que esto no es algo automático. Somos egoístas, somos personas que pensamos del yo primero y muchas veces nos ocupamos en perseguir lo que nosotros queremos y
y ignoramos las necesidades de otras personas. Y esa abuela y esa mamá quizás se encuentre en necesidad. Y nosotros muchas veces malgastamos el tiempo y el dinero siguiendo cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Los antojitos de la vida, los placeres de la vida, y después no tenemos para cuidar de los nuestros. No nacemos pensando en el cuidado de otros. Muchas veces pensamos más del yo. Y cuando ponemos nuestra religión en práctica, hacemos dos cosas. Cuidamos mejor de papá y de mamá, del abuelo y de la abuela, simplemente porque es lo correcto, como dice la palabra de Dios. Cuidar de la viuda no es más allá de dar o pagar algo por ellos, y es adoración, es agradar a Dios. Te repito, no es solamente de cumplir, como que es algo de, ay, tengo que hacerlo. No, Señor, es cumplir, pero hacerlo como adoración, hacerlo como algo que agrada a Dios. Y eso cambia tu perspectiva. Se va más allá de la obligación a una devoción. Ahora vas a hacerlo por amor a esa viejita, a ese viejito, a esa mamá, a esa abuela. De todas las cosas que agradan a Dios, la fe, la obediencia, la adoración. Pablo dice que el cuidado de las viudas está en la lista. No te olvides, no te lo pierdas. Satisfacer las necesidades de las personas más necesitadas. Eso es tremendo, ¿verdad? Y eso da evidencia de tu fe. No estoy seguro del nivel de disfunción en que tú has crecido. Quizás tú pienses, mamá no cuidó muy bien de mí, mi abuela fue muy mala conmigo. Mira, ahorita eso no importa. Si Dios te tuvo a ti misericordia, si Dios, a pesar de cómo tú has vivido, te amó, mira, ponte a pensar, si Dios te manifestó su gracia y te perdona a ti y te ha tenido misericordia a ti, ¿por qué no puedes tú acaso tenerle misericordia y perdonar a gente que te ha ofendido a ti? Tu mamá no fue perfecta, tu abuela no fue perfecta, tú no eres perfecto. Por favor, perdona como Dios a ti te ha perdonado. Algunos de ustedes pueden estar pensando que hay viudas en tu vida que a lo mejor no merecen tu atención, pero quiero decirte que ni tú mereces ni yo merezco la atención de Dios, pero aún así Dios nos ama por completo, incondicionalmente. Solo que piénsalo y esfuérzate y aprende a practicar lo que tú dices que creyes, ¿verdad? Aprende a practicar lo que tú dices que crees. ¿Dices que amas a Dios? El amor cubre multitud de pecados. Entonces, hay una viuda en tu familia a la que debes cuidar, éntrale. Y si en algunas cosas la familia carga con la responsabilidad, ¿quiénes son las viudas a que la iglesia está llamada a cuidar? Una cae a cargo de la familia, otras caen a cargo de la iglesia. Verso 5. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios. Ahora vamos a pensar sobre eso, ¿verdad? En la viuda, es la viuda que realmente está necesitada, y ella realmente necesita que la iglesia intervenga y la cuide porque está completamente sola. Y cuando digo la iglesia, no se refiere a una organización o a un grupo de líderes, se refiere al grupo de creyentes, hermanos y hermanas en la fe como tú y yo, nosotros los creyentes, que hagamos nuestra parte juntos para cuidar de personas que están en necesidad. Completamente sola, sin familia en que le apoyen, entonces la red de creyentes debemos proveer en ella ese sentido de seguridad humana con la fe en el amor de Cristo Jesús. Ella no solo cree en Dios, sino que depende en Él, espera en Él. Su esperanza no está en que la gente se presente, pero su esperanza está en Dios.
Y esa esperanza se manifiesta en una vida de oración continua. Noche y día ella clama a Dios. Ella lleva sus necesidades ante el Señor confiando en Él. Y Dios escucha y Dios ayuda. Una viuda, se dice una anécdota, que estaba orando de día y de noche. Y ya se encontraba en escasez. Y no le llegaba. Ya se encontraba con muy pocos alimentos, muy escasez en dinero, y su vecino era un ateo, un hombre que se burlaba de ella. Tu Dios no te escucha, tus hermanos no te escuchan. Y la viuda seguía orando y confiando en Dios. Y un día este ateo dijo, le voy a hacer una broma a esta mujer. Y este ateo fue y compró provisiones. Compró dos o tres bolsillos de provisiones y fue y los puso en el portal de la viuda sin que la viuda se diera cuenta que él había comprado esas provisiones. Cuando la viuda sale esa mañana y ve en el portal de su casa que están esos tres bolsillos de provisiones, comienza en voz alta a dar gracias a Dios. Gracias, oh Dios, porque tú siempre escuchas la voz de tus hijas. Me has dado el pan de este día. Y en eso sale el ateo y dice, no fue Dios el que te dio el pan de ese día, fui yo. Yo fui a la tienda y compré eso. Y luego la ancianita viuda dice, mi Dios, qué lindo tú eres. Siempre escuchas la voz de tu hija, siempre escuchas la voz de esta viuda, aún que tengas que usar a un ateo como este, pero tú siempre escuchas la voz de tu hija. Qué cosa, ¿no? Ahora mire, a la viuda que me escucha hoy, yo quiero que entiendas que Dios sigue escuchando tu oración. En cambio, la viuda que se encuentra, dice que se entrega al placer, ya está muerta en su propia vida. Ella se entregó al mundo, entonces esta persona sigue los placeres del mundo. Por supuesto, ella no depende en Dios. Esta iglesia no puede ayudarle porque ella no busca de Dios. Lo que hacemos por ella es orar para que se arrepienta y venga a buscar a Dios. El verso 7 dice, encárgales estas cosas para que sean irreprensibles. Y por supuesto, en el verso 9 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces oramos por todos, oramos por la familia de Dios, pero luego oramos por los nuestros, proveemos por los de nuestra propia casa. Entonces el mundo es algo grande, la familia de Dios es un círculo más pequeño y luego pensamos de los nuestros, es un mundo más cerquita. Entonces nos toca a nosotros de pensar, ¿soy obediente o soy desobediente? Estoy pensando de cómo cuidar de otros, cómo cuidar de los míos. ¿Qué voy a hacer con la palabra del Señor? En la lista de las viudas debo figurar únicamente la que tenga más de 70 años, que haya sido fiel a su esposo, que quede reconocida, que yo le pueda ministrar con todo el corazón, porque yo sé que ella ama a Dios. Pues mis hermanos, una vez más, el tiempo se nos termina. Una vez más, yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano de la Iglesia Quad City en Prescott Valley, Arizona. Le suplicamos que nos llame al 928-800-0171 o puede comunicarse con nosotros en nuestro sitio web quadcity.com, la iglesia o .city.com, y yo me llamo Ricardo Vera. Queremos que nos acompañe todos los domingos. Tenemos la traducción del mensaje a las 11 de la mañana, los sábados a las 7 p.m. Tenemos el estudio completamente en español. Nos da un gozo decirle que creemos que este mensaje tiene potencia de Dios para traer salvación, para traer esperanza. Venga, acompáñenos. Cristo le ama a usted y a los suyos. En Jesucristo se encuentra todo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dios me le bendiga. Amén.